no tienen comodidades materiales, no tienen nada de eso. Y con su propio dinero, ellos lo invierten para andar ahí y esparciendo su fe y hablando de lo que ellos creen. Y a mí me sorprende cómo personas están tan arraigadas en cosas sin fundamento que pueden ahorrar casi toda una vida para poder andar caminando en las calles, hablando de lo que ellos creen, repartiendo libros de lo que ellos creen. Y nosotros como cristianos todavía nos duele hablarle a una persona de la fe fundamental, de la salvación nuestra, hermanos. Nos duele todavía, nos pesa, todavía nos duele servirle al Señor, todavía la pensamos dos veces. Mire, hermano, desempeñar un privilegio aquí, por la apertura que sea, es Dios quien se lo ha dado, y hay que hacerlo con amor para nuestro Dios. No dejar las cosas tiradas, no ver las cosas como ver llover, no verlo como algo que no interesa, algo que no importa. Ahí está el culto, yo mejor me quedo aquí y hago esto, hago lo otro. Yo mejor tengo este otro libro, y la Biblia no la abrimos. Hermanos, la palabra del Señor dice que los días son malos. Por tanto, dice, hay que andar como sabios y entendidos y no como necios, dice la palabra del Señor. Tomemos tiempo en abrir la Escritura, y cada vez que la abramos, digámosle: Señor, quiero saber lo que tú. Hágase una oración antes de leer la Biblia. Dígale: Padre, háblame, ábreme el entendimiento. Este problema estoy pasando. Yo te pido que me abras el entendimiento en la Biblia y me hables a mi problema, a mi vida, a mi familia, y Dios le hablará. Porque la Biblia es única. Vamos a hablar primero. La Biblia es única. ¿Por qué es única la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo de 1400 a 1800 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Por ejemplo, Moisés, líder político adiestrado en las mejores, por decirlo así, universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un líder militar o un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Y la lista de más de 40 autores que escribieron cada uno de los libros, cartas y epístolas de la Biblia, algunos ni se conocieron, algunos ni existían cuando Isaías ya estaba hablando de que el Mesías vendría sobre un pollino hijo de asna. He aquí tu rey viene, oh Jerusalén, montado en un pollino, en un hijo de asna. ¿Cómo sabía Isaías? ¿Cómo sabía él? No había conocido a Jesús en persona. Y cierta vez Jesús manda a sus discípulos y le llevan un asno y se monta sobre él y viene bajando desde el monte de los olivos. Y fíjese en esto: esa profecía que 600 años antes había hablado Isaías se empieza a cumplir cuando va bajando en ese animal de carga, dice la palabra del Señor. Y toda la gente empieza a gritar y a decir: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tiraban las mantas y tiraban palmas ahí a su caminar y a su paso. ¿Cómo? Ellos no se conocieron. Isaías no conoció a Mateo. Mateo, cuando describe esa escena, le está describiendo no porque se le inventó, no, sino que ellos estaban escribiendo datos históricos que realmente sucedieron en la vida de un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, hijo de María. Fíjese bien, ellos están escribiendo cosas que vieron, cosas que palparon, y no hay nada de contradicción. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ni una contradicción en la Sagrada Escritura. ¿Quién puede escribir 66 libros que tengan una congruencia y que tengan una conexión tan fascinante
de 1600 o 1800 años de escribirse de generación en generación, de hombre a hombre, un rey, un pescador, un publicano que el Señor llamó como apóstol también. ¿Cómo pudieron ellos escribir un libro tan fascinante que ahora nosotros leemos cada domingo y cada día de culto, que nosotros celebramos a Dios? Este no es un solo libro. Sí, nosotros podemos decir, hay varios autores, pero hay un solo autor intelectual, y es el Espíritu Santo de Dios que inspiró a cada uno de ellos. Fíjese bien, escrito en diferentes lugares, en diferentes países. Fíjese, Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, otros en medio de los rigores de una campaña militar. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, y yo le voy a decir algo, este libro no solo se escribió, no todos estaban tan contentos y felices escribiendo, vamos a escribir, me siento bien inspirado. Algunos escribieron cosas tristes, como Jeremías, que escribió tantas cartas, quizás hasta llorando, cuando el Espíritu Santo le estaba hablando y le estaba revelando visiones, y le decía, escribe esto, Jeremías, escribe lo que oye, escribe lo que ves. Como le dijo el Señor a Juan el apóstol, le dijo, escribe lo que ves y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ellos estaban o despatriados, o en un calabozo, o estaban en situaciones tan difíciles. ¿Sabe por qué? Esto es también para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escrito en diferentes épocas, escrito bajo diferentes estados de ánimo, escrito en 3 continentes: Europa, Asia y África. Escrito en 3 idiomas o en diferentes idiomas: en hebreo, que es el lenguaje del Antiguo Testamento; en arameo, tiene partes en arameo; y en griego, todo el Nuevo Testamento griego. Hay unas partes en Daniel también y en algunos otros libros donde se hablan otras lenguas, como arameo, que se consideraba una de las lenguas de alta clase en algunos lugares. Imagínense, yo a veces me quedo asombrado con lo que Dios hace y lo que Dios le ha regalado al ser humano. Dios le ha regalado la Biblia. Como dijo un hermano, la Biblia es una carta de amor de Dios para el hombre. Lo que Dios le ha dado al hombre, y el hombre, inspirado por las fuerzas malignas y por el pecado que hay, ha tratado de destruir este libro. ¿Cuántos han tratado de destruir la Biblia? ¿O han tratado de destruir a los cristianos? Y hasta ahora no se ha podido. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor solo va a desaparecer hasta que Jesucristo venga por nosotros. Es única en su circulación. Oiga este dato tan interesante. Alrededor de los años 50, a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con las demandas de material que tenía, le era necesario publicar, fíjense en esto, una copia cada 3 segundos, día y noche, 22 copias cada minuto del día y de la noche, 1369 copias cada hora del día y de la noche, 32.876 copias cada día del año. Y es profundamente interesante saber que este sorprendente número de Biblias que se despachaba a varias partes del mundo en 4.583 bultos que pesaban 40 toneladas cada uno. La Biblia es el primer libro en haber sido traducido a otro idioma. El primer libro.
la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, para que todas las personas de habla griega, como se conoce en el Nuevo Testamento, porque usted sabe, aquel gran hombre militar Alejandro Magno llegó, conquistó gran parte de Asia, de Europa, con una velocidad increíble. Aquel joven con sus fuerzas militares, este hombre empezó a imponer el griego en todas las ciudades que él conquistaba. Entonces el griego empezó a venir a ser una lengua popular, como lo es hoy ahora el español o el inglés. Si usted habla inglés, puede comunicarse en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo. Así era también el griego en ese entonces. Entonces viene este hombre, infunda o promueve este lenguaje, y todo el Nuevo Testamento, todas las personas que vivieron en esa época, la mayoría hablaba griego porque era el lenguaje popular. Entonces las personas, los judíos que hablaban griego, empezaron a traducir el Antiguo Testamento para que en sus sinagogas se leyera en griego y empezar a judaizar a los griegos o a convertirlos al judaísmo, porque como ellos predicaban, la salvación venía a través de la ley. Y la única manera que un griego podía estar en la sinagoga judía era a través de hacerlo prosélito o convertido del paganismo al judaísmo. Y para que ellos entendieran, se había traducido todo el Antiguo Testamento, todas las leyes judaicas al griego, del hebreo al griego, el primer libro en ser traducido. Fíjese qué lindo es Dios, hermanos, con nosotros, de que la Biblia usted la puede encontrar en el escritorio de la persona que tiene más dinero en todo el mundo y en la choza más pobre de cualquier campesino o persona. La Biblia no está privada detrás de un escaparate, no está metido en un museo, está a la mano de todos, porque la salvación el Señor no la vende, la regala. ¿Por qué la regala? Porque la compró Él mismo a precio de sangre para regalársela al ser humano. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Privan de este libro sagrado a las personas. Las religiones enseñan, no lo lea, es demasiado santo. O vienen y sacan nuevas traducciones, como lo hacen los testigos de Jehová. Ellos tienen su propia imprenta, ellos tienen sus propios escritos. Usted lee la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, y va a encontrar muchos versículos que están torcidos, solo para deshacer y desbaratar y confundir a las personas. Dicen, no hay infierno. Nadie, si una persona fue demasiado malo, lo único que le va a pasar es que va a dejar de existir. El que fue bueno, va a vivir en el paraíso eternamente. Si usted lee en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, ¿qué dice la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Una herejía, politeísmo. La palabra o el verbo no era un Dios, era Dios. Ve cómo las personas no pueden discernir. El Señor Jesucristo se para en una colina.